escuchan bien ahora? ¿Sí? Ya, entonces vamos a comenzar una vez las clases porque tenemos varios temas que desarrollar ahora. Vamos a comenzar hablando sobre factores físicos y cáncer. Bueno, como ustedes saben, el tema de la radiación ultraionizante y la luz ultravioleta son elementos físicos que han estado presentes desde que el planeta está creado, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que nuestro organismo, en el caso del ser humano, haya aprendido a reconocer estos factores físicos y a poder evitar que estos le hagan daño, ha servido algo así como una especie de selección natural, ¿no? Frente a estos agentes físicos deleterios. Entonces, al inducir en el DNA y sus mutaciones, estos agentes físicos han promovido la diversidad a través de la selección natural, ¿no? Y como resultado, hay organismos de todas las especies que portan genes que codifican proteínas que son capaces de reparar el daño producido por estos agentes físicos. Pues estamos hablando un poco sobre la radiación ionizante. La radiación ionizante es definida como la radiación que tiene suficiente energía para ionizar moléculas a través del desplazamiento de electrones de los átomos. Ese es básicamente el mecanismo por el cual produce una desestabilización de las células. Existe la radiación ionizante electromagnética, que básicamente son los rayos X, que ustedes conocen que son brutales, los rayos gamma también, y también a través de partículas como los electrones, protones o neutrones de partículas alfa y iones de carbono. El ser humano se expone a este tipo de radiación ionizante en el 20% de las veces producto de los procedimientos médicos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se va a hacer una radiografía de pulmones o cuando se indica una tomografía por emisión de positrones, están expuestos a radiación ionizante. En forma natural, en el 80% de las posiciones, se produce por la exposición al radón. Esas son las dos, digamos, las dos fuentes principales de exposición a radiación ionizante. Y está plenamente probado el efecto que tienen estos factores físicos, este tipo de radiación, en la génesis de neoplasias malignas, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, es que muchas de las personas, físicos, biólogos, ingenieros que estudiaron y fueron los pioneros en el desarrollo de los rayos X, presentaron algún tiempo después tumores a nivel cutáneo, ¿no? Ustedes conocen muy bien que sobrevivientes, por ejemplo, del desastre que hubo en Hiroshima y Nagasaki, después de un periodo de atención, hace unos 7 años, se comenzaron a objetivar una mayor incidencia de casos de leucemia, mieloides agudas, mieloides crónicas, y años después se vio un incremento en la incidencia de tumores sólidos, mama, colon y particularmente tiroides. Igual también tenemos otros antecedentes, como el que se produjo en la central de Chernobyl, donde hubo una fuga de radiación ionizante, en la comunidad donde se produjo, en las comunidades aledañas al lugar donde se produjo este incidente, se registraron hasta más de 2.000 casos de tiroides en niños, ¿no? Entonces, estas radiaciones producen cosas, por ejemplo, cromosómicas, ¿no? Que van a alterar el normal desarrollo y división celular. La transferencia de energía lineal es la medida o expresa la cantidad de energía entregada por unidades reflejadas. O sea, más o menos nos permite establecer cuánto daño una cantidad de energía o radiación ionizante puede producir un organismo, ¿no? Esta, por ejemplo, esta transferencia de energía lineal, esta cantidad de energía que se transfiere por unidad de distancia, puede ser alta en el caso de partículas alfa y beta, o baja en el caso de rayos gamma y rayos X. Ahora, cuando tenemos elementos que producen una transferencia de energía lineal alta, este tipo de energía, este tipo de radiación puede penetrar distancias cortas e interactuar con muchas moléculas dentro de esta distancia corta, ¿no? O sea, produce más daño. En cambio, aquellos elementos o fuentes que producen o tienen una transferencia de energía lineal baja, como los rayos gamma o los rayos X, penetran profundamente, pero interactúan con relativamente pocas moléculas por media distancia, ¿no? Entonces producen menos daño. Básicamente, el mecanismo por el cual se origina un daño en el DNA a través de la radiación ionizante es por la formación de radicales libres de oxígeno. El mecanismo puede ser indirecto, ¿no? Porque esta radiación, al estar en contacto con los medios intracelulares, produce radicales libres de oxígeno, y estos radicales libres de oxígeno a su vez producen daños en el DNA de una forma indirecta. Pero también la radiación ionizante puede producir un daño directo en el DNA, puede producir roturas de las cadenas, roturas simples, dobles en las cadenas del DNA, y producir un daño directo, ¿no? Como
el electrificado, a mayor transferencia lineal de energía, mientras más que sea, se va a producir mayor daño. Una unidad de transferencia lineal de energía transmitida equivale, por ejemplo, el daño que produce equivale al daño que producirían 100 productos químicos a la vez, para que vean la magnitud del daño que produce. Un Gray, que el Gray es una unidad para poder medir la cantidad de radiación ionizante, produce aproximadamente 40 roturas de dobles cadenas, 1000 roturas de cadenas simples, 1000 lesiones o 1000 pares lesionados y 150 expulsados de DNA por proteína. Entonces la magnitud de daño es mucho mayor que cualquier otro elemento químico, biológico a nivel celular. Ahora bien, como les mencioné, el organismo, los seres humanos han estado expuestos miles de años, ¿no?, a este tipo de radiación. Entonces se han generado mecanismos que puedan ir reparando estos daños. ¿No? La variable de exposición a la radiación ultravioleta podemos incluirla, pero no la podemos desaparecer. Entonces el organismo ha desarrollado mecanismos de reparación para poder sobrevivir a estos efectos deleterios, ¿no? Y los principales mecanismos de reparación que tenemos cuando una célula es dañada por radiación ionizante es el mecanismo de reparación por adhesión de bases, ¿okay? Y el otro mecanismo de reparación, digamos, cuando se producen roturas de la cadena RNA, sobre todo la ruptura de la cadena, es la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. De los dos, de la recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos, la que es más exacta, digamos, la que tiene una mayor eficiencia o eficacia en poder reparar el DNA cuando éste sufre una alteración por radiación ionizante, es el mecanismo de recombinación homóloga, ¿no? Y ahí están inmiscuidos genes supresores tumorales, ¿no? Genes como BRCA1, por ejemplo, o BRCA2, que producen o se encargan de reparar en forma homóloga, y se dice que es homóloga porque tienen como molde una cadena estable o una cadena intacta de DNA, ¿no? Tienen como función reparar el daño que ha producido esta radiación. Ahora, cuando tenemos mutaciones que inactivan estos genes, como BRCA1 o BRCA2, esta persona la hace más susceptible a desarrollar en el futuro neoplasia malignas. Bien, el otro elemento que tenemos que estudiar es la radiación ultravioleta. Hemos visto la radiación ionizante, ahora vamos a ver la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, la radiación solar, abarca el espectro de longitudes de onda que van entre los 200 y los 4000 nanometros, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de radiación ultravioleta, ustedes conocen muy bien, la tipo A, la tipo B y la tipo C. Y ahí ven ustedes la longitud de onda de cada una de ellas, ¿okay? 3 a 5% de la radiación solar total que penetra hasta la superficie de la Tierra es radiación ultravioleta, que puede ser afectar al organismo directamente o por reflejo, ¿okay? El ozono, ustedes saben que es la atmósfera, en la atmósfera absorbe completamente toda la radiación ultravioleta C y parcialmente la B. Claro, cuando la capa está intacta, ¿no? Si es que se produce por cuestiones climáticas o de contaminación, alteración en capa de ozono, pues ya no vamos a tener la protección, particularmente contra la radiación ultravioleta C, que es muy negativa. Clorofluorocarbonos como propelentes, solventes refrigeradores y aires acondicionados interactúan con el ozono y lo agotan. Y por eso es que cada vez estamos registrando mayores índices de radiación ultravioleta en nuestra población. Entonces, la radiación ultravioleta C es la que más daño produce al DNA, más que la A, más que la B. Ambas, la B y la C, inducen dímeros de glicerina y fotoproductos, es decir, producen puentes o enlaces que van a juntar bases nitrogenadas y que van a producir finalmente una lectura errónea en la transcripción y traducción del DNA. Esto va a intervenir, como mencioné, con la síntesis de DNA y de RNA. La VA, la radiación produce dímeros de glicerina también, fotoproductos 6,4, produce radicales libres de oxígeno, produce además roturas de cadenas simples en el DNA y escisiones de bases. Esos son los mecanismos del daño de la radiación ultravioleta. Ahora bien, ¿cuál dijimos que eran los mecanismos de reparación fundamentales o principales cuando una célula era expuesta a una radiación ionizante? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Escisión de bases, recombinación homóloga y
unión de extremos homólogos, ¿no? O no homólogos. En cambio, cuando el daño es producido por radiación ultravioleta, el principal mecanismo de reparación es el de excesión de nucleótidos. Acá lo que se llama fundamentalmente son los nucleótidos. Y como ven ahí es un gráfico donde muestran los pasos seguidos. Primero hay un reconocimiento de la zona del DNA que se ha dañado, luego se hace un corte de ambos lados del segmento de DNA dañado, se elimina el nucleótido dañado, se sintetiza a través de la presentación de complejos enzimáticos, ¿no? De polimerasa, en fin, ¿no? Síntesis de nucleótido y se produce la ligadura a través de enzimas. Entonces, el principal mecanismo de reparación del DNA cuando este ha sido dañado por radiación ultravioleta es el de excesión de nucleótidos. ¿Okay? Entonces, los defectos genéticos o mutaciones en los genes que codifican proteínas encargados de esta vía de reparación por excesión de nucleótidos trae como consecuencia algún tipo de síndrome que predispone a la persona a desarrollar tumores particularmente cutáneos, como es el caso, y ustedes seguramente lo habrán escuchado, del síndrome humano de serodecorporoventoso, ¿no? Estas personas que tienen alterados los genes que codifican los genes que tienen que ver con la reproducción de nucleótidos se afectan por una autosómica recesiva, y los individuos con este síndrome se caracterizan por una fotosensibilidad muy extrema y tienen un riesgo aumentado hasta 1000 veces de desarrollar cáncer de piel. Son personas que constantemente desarrollan cáncer, neoplasias de piel, ¿no? Aparece la neoplasia del cuero cabelludo, se retiran, a los pocos meses aparece en la nariz, en la oreja y en cualquier lado. Entonces, la relación entre la exposición de luz ultravioleta y el cáncer de piel es muy fuerte, o sea, es más que comprobado eso, no hay lugar a ningún tipo de discusión. Sin embargo, el mecanismo diagnóstico parece ser diferente entre las neoplasias de piel no melanoma y las que son melanoma. Ustedes saben que en cáncer de piel hay diferentes subtipos, ¿no es cierto? Los más frecuentes son el epidermoide y el celular, y el más o menos el 10% son melanoma. De los tres, ¿cuál es el más agresivo? ¿Cuál? Obviamente es el melanoma, ¿no? Cuando el melanoma pasa a una fase vertical, es un tumor agresivo, ¿no? Los otros tumores, escamoso y celular, tienen un periodo de latencia muy largo. El tratamiento es quirúrgico básicamente, pero casi nunca tienen la capacidad de diseminarse o metabolizar, a diferencia del melanoma. Como dice ahí, miren, aunque el riesgo de cáncer no melanoma se relaciona con la exposición acumulada de luz ultravioleta a lo largo de la vida, el riesgo de aparición de melanoma parece estar ligado a la exposición de luz del sol durante la infancia. Por eso es que la recomendación de los dermatólogos que le dicen que evitar que los niños antes de los 2 años sean expuestos a una exposición solar excesiva, ¿no? Porque el daño que se puede generar en la piel, en los queratinocitos, en las células de la piel de estos niños por la exposición solar aumentada ya genera, es un daño permanente, irreversible, ¿no? Y estas personas a los años, ¿no?, pueden desarrollar después una lesión tipo melanoma. De ahí viene esa recomendación. Entonces, y el otro problema es que la radiación ultravioleta también produce fotoinmunosupresión, es decir, ustedes saben muy bien que el sistema inmunológico es importantísimo, es un pilar importante para el reconocimiento de alguna célula alterada o neoplásica y su eliminación. Hay un sistema de vigilancia constante del sistema inmunológico, ¿no? Sin embargo, además del daño que se produce directamente sobre el DNA de las células, la radiación ultravioleta también produce un estado de inmunosupresión a nivel dérmico. Se ha identificado, como dice ahí en estudios preclínicos, que la radiación ultravioleta disminuye la cantidad de células de lámparas en la piel. Y ustedes saben muy bien que las células de lámparas son células presentadoras de antígenos, ¿no?, infecciosos o tumorales también. Ahora, la radiación ultravioleta promociona la inmunosupresión sistémica, y ya se ha visto esto, que las secreciones de citoquinas inmunosupresoras como interleucina 10 por parte de los carbohidratos irradiados, así como alteraciones en la producción de carbono biológico, ácido uroquénico, media efectos inmunosupresores en la producidos por la radiación ultravioleta. Entonces, este también es un mecanismo por el cual la radiación ultravioleta tiende a llevar a la aparición como una neoplasia. Otros factores físicos que también podrían estar involucrados en la génesis del cáncer o células neoplásicas puede ser, y leo podría porque sí, esto sí no está muy bien digamos determinado, ¿no? Hay estudios in vitro, hay estudios en animales que lo han demostrado,
demostrado, pero todavía no tenemos estudios ciertamente en seres humanos que demuestren 100% su participación en la génesis del cáncer, ¿no? Pero hay que mencionarlo y conocerlo, ¿no? La radiofrecuencia y la radiación por microondas también podrían ser elementos físicos también que estarían involucrados en la génesis del cáncer. La radiofrecuencia es una radiación tipo electromagnética, cuyo rango de frecuencia va entre los 3 kHz y 3 MHz, ¿no? Y la radiación por microondas está en la frecuencia entre los 300 MHz a 300 GHz, ¿no? Este tipo de radiaciones no tienen suficiente energía para causar ionizar los tejidos target. Esta radiación que producen, o este tipo de radiación es convertida en calor y de esa forma, una vez convertida en calor, se puede absorber. Y hay diversas fuentes de radiofrecuencia, o radiación por radiofrecuencia y por microondas, ¿no? Los teléfonos móviles, los televisores, los wireless, o los radares producen este tipo de radiación. Ahora bien, como les mencioné, en estudios in vitro, en cultivos celulares, se ha establecido porque, por ejemplo, la radiación por radiofrecuencia puede inducir la presencia de radicales libres de oxígeno. Ustedes saben que estos producen daños genéticos a nivel DNA. Y en un estudio reciente se encontró relación en alteraciones en el DNA, que es conocido por calor, y los radicales libres de oxígeno producidos por la radiación por radiofrecuencia. Son, como le digo, estudios in vitro en animales, pero que hay que tenerlos en cuenta para futuras investigaciones. La radiación por microondas se ha establecido que puede afectar el funcionamiento de las proteínas de la célula y de esa manera promover las nuevas proteínas o neoproteínas, ¿no? Que pueden estar alteradas. Y además se ha visto que, por ejemplo, algunas células que están expuestas a radiación por microondas incrementan la proliferación de algunas proteínas celulares a través de la activación de vías de respuesta al estrés, como la vía de la P38 MAPkinasa. Entonces, estas vías son importantes porque promueven la síntesis de proteínas que tienen que ver con la proliferación celular. Y obviamente se requiere mayores estudios científicos para determinar la relación causa y efecto entre estos tipos de radiación. ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el siguiente tema, y es el último tema ya de la parte de oncología, que vamos a tocar es el historia del cáncer. Básicamente, en esta posición lo que vamos a mostrar es cómo se va produciendo el ciclo celular, la desregulación del crecimiento celular, ¿no? Y cómo la célula va adquiriendo la capacidad de poder metastatizar o diseminarse a distancia, ¿no? Muy bien, entonces, como ya les he explicado en clases anteriores, una célula normal expuesta a un agente inductor, ¿no? Que produce un daño irreversible en el DNA, puede iniciar esta célula. Y esta célula luego, cuando es expuesta a un agente promotor, adquiere ya un fenotipo maligno, ¿no? Se agrupan subclonas, y estas subclonas comienzan a adquirir nuevas mutaciones que les dan capacidad o ventajas competitivas sobre el resto para poder proliferar, progresar, ¿no? Y formar tumores en el lugar primario donde se originaron o en lugares a distancia, ¿no? Entonces, fíjense, desde que una célula normal es iniciada hasta que se transforma y pasan hasta 30 duplicaciones de la célula, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Es decir, durante las etapas de iniciación se pueden establecer medidas preventivas, ¿no? Primarias o secundarias para poder detectar en forma temprana. Pero cuando ya la célula o el tumor o la célula tumor ha llegado a las 30 duplicaciones, de las 30 duplicaciones a pasar a un tumor que mide más o menos 1 gramo, es decir, 10 a las 9 células, pasa muy poco tiempo. Entonces, acá en la etapa de progresión, proliferación genética, tenemos poquísimo tiempo como para poder, digamos, intentar emprender alguna medida terapéutica curativa en esta persona, en este paciente, ¿no? Entonces ahí ya hemos perdido demasiado tiempo.
Ya cuando el tumor pasa las 30 duplicaciones, la cinética replicativa es demasiado rápida, ya nada la contiene, ¿no? Fíjense, de las 30 duplicaciones, se producen 10 duplicaciones más, ya tenemos un tumor que pesa 1 kilo. Y un tumor de 1 kilo es incompatible con la vida. Esa persona ya muere. Entonces se perdió todo este tiempo, ¿no es cierto? Hasta llegar aquí. Entonces por eso es importante conocer la fisiopatogenia la biología molecular del cáncer. Entonces, básicamente, una célula, un tejido normal, ¿no? Y las células producen factores de crecimiento que van a regular la cantidad y la diferenciación de estas células. Y estos factores de crecimiento son sintetizados y controlados de forma muy estricta para que el orden y la organización del tejido se conserve, sea normal, ¿no? El problema es cuando se producen alteraciones, mutaciones, y se pierde ese control entre la cantidad de células que se produce y la cantidad de células que mueren o se van a apoptosis o se diferencian. Ahí comienza a haber la disregulación, la desdiferenciación, y comienza a producirse la aparición de los tumores. Y todo empieza en el ciclo celular, ¿no es cierto? Ustedes conocen muy bien que una célula pasa por un ciclo celular que tiene diferentes fases: la fase G0, G1, G2, la fase S y la fase de mitosis, donde se dividen las células, ¿no? Entonces ustedes saben que una célula, la mayor parte de células de una persona, un ser humano ya adulto o que sus tejidos están diferenciados, la mayor parte de células está en un estado quiescente, ¿no es cierto? Casi todas están arrestadas en G0. Pocos son los tejidos que requieren una replicación, digamos, relativamente constante, ¿no? Por ejemplo, la sangre, los rojos, los blancos, o los epitelios, pues, ¿no? Epitelio gastrointestinal, o las fanegas, ¿no? Pero el resto de órganos, ¿no? Pulmón, hígado, cerebro, la mayoría de las células están en un estado quiescente o arrestadas en quiescente. Entonces, cuando por algún motivo el organismo requiere que haya proliferación celular, comienza a sintetizar factores de crecimiento que hacen que esta célula como que despierta y la hacen pasar de G0 a G1. Y en la fase G1 comienza la célula a duplicar su tamaño, aumenta la cantidad de organelas, ¿no? De enzimas y otras moléculas. Luego pasa, si todo sigue bien, pasa a la fase S, donde se produce la duplicación del DNA. Ese es el principal evento en la fase S, ¿no? Síntesis. Y proteínas asociadas, y existen ahora 2 copias de información genética. Luego pasan a la fase G2, donde se produce las estructuras necesarias para empieza la división celular, y finalmente la mitosis, donde se separan los 2 juegos de cromosomas para resultar en 2 células hijas. Ahora bien, y ustedes saben muy bien que el paso de una fase del ciclo celular hacia otra está comandado por complejos de proteínas, ¿no es cierto? Y básicamente son 2 proteínas: las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Okay? Las ciclinas que se van a sintetizar de acuerdo a la necesidad que tenga la célula de pasar de un ciclo a otro, y las quinasas dependientes de ciclinas que están ahí en forma permanente, ¿no? Entonces, cuando la célula entra de la fase G0 a la fase G1, básicamente se emiten señales para que se comiencen a sintetizar mayores cantidades de ciclina D, que se une a las quinasas dependientes de la ciclina 4 y 6 y forman el complejo ciclina D más CDK4, CDK6. Es el complejo que va a comandar el paso de la fase G0 a través de la fase G1 y va a llevarla de la mano hacia la fase G2. Cuando ya está a punto de terminar la fase G1 y hacerla pasar hacia G2, el complejo proteínico que va a comandar este paso va a ser el de la ciclina E unido a la quinasa de ciclina 2, o sea, CDK2. ¿Okay? Durante la fase S es la ciclina A junto con CDK2 la que va a llevar a la célula hacia la fase G2, ¿no? Y finalmente a la fase de mitosis. Entonces, básicamente se da en este orden, y está todo muy bien regulado. Entonces, comienzas con la D, pasas con la E, luego la A y luego la A y B. ¿Sí? Con sus respectivas quinasas. Entonces, como ven acá, en estos gráficos, básicamente estos complejos se van a encargar de que se comiencen a producir todos los eventos moleculares a nivel del DNA
a nivel de organelas para que vayan de una fase hacia otra. Una parte muy importante es sacar a la célula de la fase de G0, o sea, sacarla de la fase G0 cuando se activa. Como ustedes están viendo aquí, cuando por algún motivo, qué sé yo, o sea, se produce una herida, ¿no? Hay una solución de continuidad y se requiere una mayor síntesis de células, se comienzan a producir factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento epidérmico o el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, esos factores de crecimiento son los que finalmente van a despertar a la célula de la fase quiescente, ¿no? Y van a activar a los complejos proteínicos ciclina E, ¿no? CDK4 y ciclina E, CDK2. Ahora, estos complejos de ciclinas, CDK4, CDK6 y ciclina E, lo que básicamente hacen para que la célula comience a aumentar el tamaño y aumentar el número de sus organelas, prepararla ya para la división celular, es fosforilar a una proteína, a la proteína RB, la proteína del retinoblastoma. La proteína del retinoblastoma, como ven ustedes acá, cuando está en un estado hipofosforilado, mantiene secuestrado a un factor de transcripción, que es el factor E2F. Una vez que se hiperfosforila RB, libera al factor de transcripción y este factor de transcripción va hacia el DNA y activa segmentos de genes o segmentos de la cadena que tienen que ver con genes que van a inducir a la proliferación de la síntesis. Este es un paso importantísimo. Como ven ustedes acá, hay muchas proteínas involucradas, ¿no? Muchos posibles blancos terapéuticos también, porque si yo conozco que en las células tumorales o cancerosas hay una sobreexpresión de ciclinas, ciclina C unido a CDK4/6, ¿no? Que están constantemente hiperfosforilando e inactivando a RB, entonces yo podría, teóricamente, bloquear la síntesis o la acción de estas proteínas ciclinas y de esa manera evitar que la célula esté entrando constantemente de G0 a G1. Es una estrategia terapéutica, ¿sí? Y que la estamos usando actualmente. Por ejemplo, con cáncer de mama avanzado usamos inhibidores de ciclinas para, junto con tratamiento antihormonal para tratar la síntesis de cáncer de mama metastásica, ¿no? Entonces, por eso es importante que se conozcan muy bien, inclusive al detalle, todos los que ocurren en cada una de las fases. Muy bien, pero así como existen los complejos de ciclinas unidos a sus respectivas quinasas que van a conducir el paso de una fase hacia otra, también existen proteínas que están constantemente observando a través de sensores químicos si es que los pasos a nivel molecular y celular están siendo adecuadamente llevados. Porque si no es así, van a inmediatamente a detener el ciclo celular para tratar de inducir una reparación del daño producido en la célula, o si no, mandar la apoptosis. Entonces existen durante todas las fases del ciclo celular guardianes o inhibidores del ciclo celular que están pendientes para ver si es que se produce algún daño o no, ¿ya? Y de esa manera evitar o restringir el paso del ciclo celular. Entonces, como ven ahí, durante las fases del ciclo celular, los complejos de quinasas, de especificina y la ciclina IB, sobre todo cuando pasan de la fase G1 a la fase S y de la fase S a la fase G2, tiene que ver sobre todo con tratar de que los mecanismos moleculares se den lo más, o se den de forma normal, ¿no? Por ejemplo, en la transición de G2 a M, los mecanismos principales son disminución del microtúbulo, separación del centrosoma o condensación del cromosoma, ¿no? ¿Para qué? Para que la célula esté preparada para llegar a la fase de mitosis y no tenga ningún problema para la división celular finalmente. Ahora bien, como les había mencionado, existen inhibidores del ciclo celular y también es importante conocerlos porque muchos de ellos están inactivos o inactivados en diversas enfermedades malignas y también constituyen blancos terapéuticos. Ahora, existen dos familias
principales de inhibidores celulares: la familia CYP y la familia INK4AR. Esas son las principales familias. Entre la familia CYP encontramos a P21, que es inducido por P53, uno de los genes tumorales más importantes. P27, que responde al factor de crecimiento tumoral beta, y P57. Dentro de la familia INK4-ARF encontramos a moléculas como proteínas como P16 y INK4A, que inhibe a la ciclina D o al complejo ciclina D SDK4, y P14-RF, que impide la degradación de P53. Entonces, alteraciones en ambos alelos de cualquiera de estas proteínas y su inactivación puede llevar a una disregulación en el ciclo celular. Hay diversos checkpoints o puntos de control en el ciclo celular, ¿no? A nivel del G1S, a nivel de la fase entre G2 y M, ¿no? Y a nivel de la formación de los fusiformes. Ahí se producen los puntos de control para ver que todo esté yendo bien. Eso es lo que les decía, ¿no? Cómo estas proteínas que están en estos puntos de control se dan cuenta de que se ha producido algún tipo de daño en la célula. Porque existen sensores, o sea, proteínas que funcionan como sensores, que registran daños en el DNA, en la lectura correcta de los nitrogenados, ¿no? De las principales proteínas que son sensores del daño al DNA están las proteínas de la familia RAT y la proteína limitada sinataxia talaquitasia o ATM, son las principales. Hay otras, como la proteína CH carcinasas también, que participan en este sistema, pero las más importantes, ATM y la familia RAT, los principales sensores que alertan a las proteínas o a los puntos de control si es que en algún momento se produce un daño, una mutación o una rotura o una alteración del proceso de replicación celular. Bueno, este es un gráfico más o menos resumen donde ustedes pueden ver las diferentes fases del ciclo celular, cuáles son los complejos de ciclinas y quinasas que dirigen cada una de las fases y cuáles son las proteínas inhibitores del ciclo celular que participan en cada una de estas fases, ¿no? Y es un cuadro resumen de las principales proteínas para que usen después de la fase. Entonces, esto vamos a pasar porque es algo de la historia de la oncología que en algún otro momento se la contaré. Muy bien, entonces una vez que la célula es iniciada en forma irreversible, es expuesta a un factor promotor, esta adquiere ya un fenotipo maligno y comienza a formarse el tumor compuesto por diferentes subclonas que van sufriendo mutaciones repetidas y adquieren nuevas mutaciones además, y luego adquieren la capacidad o la ventaja competitiva de poder invadir y metastatizar. Pero ¿ustedes creen que el proceso de invasión y metastasis es simple o es fácil? Para nada. O sea, de 100 células que genéticamente tendrían la capacidad de poder metastatizar, solamente una llega a tener éxito o sobrevive. ¿Okay? Es un proceso muy complejo donde intervienen muchas moléculas y la mayoría de células que emprenden, neoplásicas me refiero, que emprenden esta aventura, pues la mayoría es destruida por el tecnológico o por sistemas metabólicos, ¿no? No tienen suficientes nutrientes, en fin. Entonces, es un mecanismo muy imperfecto en realidad, pero conforme van pasando y va incrementándose el número de células neoplásicas, pues mayor es la proporción de células que llegan a tener éxito y poder producir la metástasis a distancia. Entonces, en la cascada metastásica es todo un proceso, ¿no? Ya estamos en la fase donde el tumor ya tiene un fenotipo maligno, está en constante división en el sitio de origen, ¿no? Hay una expansión clonal, hay un crecimiento, hay una diversificación, se comienzan a producir citoquinas que son promotoras de angiogénesis, o sea, se comienzan a producir mayor número de vasos sanguíneos que llevan mayor cantidad de nutrientes y oxígeno al microambiente tumoral, ¿no? Y de pronto se comienza a formar un subclon metastásico, o sea, comienza a tener la capacidad para poder pasar a través, o adherirse a la membrana basal, ¿no? Y pasar a través de la matriz celular y poder ingresar al vaso sanguíneo. Una vez que entra al vaso sanguíneo, se produce una serie de interacciones con linfocitos del huésped, y estos linfocitos son capaces de conocer a estos angios
tumorales y en la mayoría de casos de destruirlo. Pero la célula tumoral o los cúmulos de células tumorales también aprovechan otras estructuras como por ejemplo plaquetas y se forman trombos tumorales cubiertos por plaquetas que de alguna manera pueden proteger a estas células del daño que podrían causar los linfocitos, ¿no? Y una vez que comienzan a viajar por la sangre, se adhieren a la membrana basal, son capaces de producir DAPS, extravasar la membrana basal de los capilares, ¿no? Y producir su depósito metastásico y en el nuevo sitio de origen, el nuevo nicho colonizado, promover angiogénesis y crecimiento tumoral y así comenzar a producir división hacia otros órganos. En resumen, es un gráfico resumen sobre la cascada metastásica. Entonces, como les mencioné acá, el mecanismo es muy complejo en realidad, ¿no? Hay algunas teorías que tratan de explicar por qué se produce metástasis. Digamos que la más simple y la que mejor explica esto es porque durante el proceso de evolución clonal, subclonal de los tumorales, se produce la expansión de un subclon de células que adquiere mutaciones que le dan la capacidad de, por ejemplo, despegarse del resto, ¿no? De sintetizar metaloproteinasas, por decir, para que puedan cortar los enlaces que existen entre una célula y otra y para poder comenzar a caminar entre el microbioma tumoral y poder sintetizar sus instancias, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la adquisición de firmas mutagénicas o variantes mutagénicas que le dan la capacidad de poder diseminarse en instancias. Y como les mencioné, cuando el tumor está ahí con diversas clonas, existe un proceso que se denomina transición epitelial mesenquimal, ¿no? Donde en este momento la célula es capaz de adquirir un fenotipo invasivo y es capaz de perder la capacidad o tener la capacidad de poder despegarse de las células que están a su alrededor, ¿no? Hay una pérdida de la adhesión célula-célula, que es un mecanismo mecánico importante para evitar que la célula pueda irse a distancia. Estas células logran, a través de la síntesis de algunas proteasas, de liberarse de las células que están a su alrededor, ¿no es cierto? Hay además cambios por este tipo de mutaciones, cambios conformacionales en las caderinas, en la E-caderina, particularmente E-caderina porque viene de epitelial, ¿no? Y esta E-caderina cambia a ser una N-caderina, que es un marcador de célula mesenquimal. Entonces, como ya la E-caderina no está presente o cambió su estructura fenotípicamente, cambió su estructura, esta N-caderina ya no tiene la capacidad de poder juntar o pegarse a la célula que está al costado y la célula comienza a liberarse y poder circular libremente, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina la transición epitelio-mesenquimal y es un paso importante en la adquisición del fenotipo invasivo de las células neoplásicas. Entonces, como ven acá, hay una secuencia de acontecimientos que se produce en la invasión de la membrana basal epitelial por las células tumorales, ¿no? Primero se produce, como les mencioné, la pérdida de las uniones intercelulares. Las caderinas cambian de su estructura por mutaciones. Además, comienza a producirse, comienzan a sintetizar estas células moléculas que se pueden fijar a la membrana basal. Entonces, ¿para qué? Para que sirvan como anclas, para que puedan ir rodando y circulando, ¿no es cierto? Se fijan en la membrana basal a través de moléculas como por ejemplo tipo 4 o receptores de probenectina o de laminina, ¿no? Luego se produce o comienzan a producir proteasas, por ejemplo colagenasas de tipo 4 o activadores de transminógeno, que son capaces de separar las fibras de colágeno, haciendo que el camino sea mucho más laxo, mucho más fácil, como para que puedan ellas movilizarse, ¿no? Y luego adquieren la capacidad de poder migrar o producir DPS y atravesar las membranas basales de los epitelios y poder migrar hacia los sanguíneos, ¿no? Son las secuencias de acontecimientos que ocurren en el fenotipo invasivo. Como mencioné, una vez que la célula tumoral, ¿no?, después de haber perdido esa capacidad de herencia intercelular y producir esas moléculas o receptores fijadores de colágeno tipo 4, de laminina y estas proteasas que degradan la membrana celular, son capaces de ingresar al hueso sanguíneo, entran al vaso sanguíneo y ahí se van a encontrar con una serie de células procedentes del sistema inmunológico que lo más probable es que la van a destruir, y así sucede en la mayoría de casos, la destruyen. Sin embargo, como se van acumulando y acumulando y acumulando las células con fenotipo invasivo, estas comienzan a formar grupos, ¿no?, a las cuales se pegan a plaquetas, ¿no?, y
y al pegarse las plaquetas forman una especie de trombos tumorales y se producen factores de populación que a su vez de alguna manera las protegen, como que forman una especie de coraza sobre estos grupos o estos trombos tumorales, ¿no? Que evitan que se produzca la interacción entre los linfocitos y las células tumorales. Entonces, de esa manera pueden evadir al sistema inmunológico y como cuando llegan a ciertos segmentos, como ya tienen la capacidad de producir receptores, ¿no? Estos receptores de fijación a determinados elementos que están en la basal como las lectinas, son capaces de rodar y luego producir la tesis y poder invadir otros nichos a nivel del sistema. Entonces, el paso final del proceso de metástasis involucra la proliferación en el nuevo ambiente. O sea, ya llegaron al nuevo, ya colonizaron un nuevo ambiente. Y en ese nuevo ambiente también sufren porque es un ambiente inhóspito, a veces que no tiene las condiciones necesarias para que pueda producirse la proliferación. Pero la célula tumoral, como les mencioné, como tiene tantas mutaciones, tiene tantas ventajas cognitivas, comienza a producir, ellos mismos comienzan a crear su propio ambiente, inducir angiogénesis para proveerse de oxígeno y nutrientes. Hacen inclusive que el tejido huésped donde están colonizados, las células normales comiencen a producir, de alguna forma a través de señales autocrinas, para que comiencen a producir factores de crecimiento, ¿no? Factores que promueven la génesis, para que esta célula, que estaba en condiciones malas, alteradas, pueda comenzar a proliferar y producir mayor número de células. Entonces acá tiene que ver mucho, por ejemplo, el factor inducible por hipoxia o los factores de crecimiento de insulinoides que promueven la proliferación de las células en tejidos, digamos, no primarios, sino secundarios, metastásicos. Como lo mencioné, en el tema de la angiogénesis existen proteínas que son fabricadas por la misma célula tumoral y también producidas por las células normales por inducción de la célula tumoral, ¿no es cierto? Entonces, en los nichos tumorales, metastásicos sobre todo, se ve que existen en la mayoría de ellos altos niveles de factores de crecimiento del endotelio vascular o factores inducidos por la hipoxia. Entonces, estos factores, estas moléculas, a su vez sirven como ligandos que van a activar sus propios receptores y estos, a su vez, activar vías de señalización celular que van a promover o facilitar que se comiencen a producir mayor número de vasos sanguíneos. Una red totalmente desorganizada, desordenada, pero al fin de cuentas vasos sanguíneos que van a llevar oxígeno y nutrientes a las células tumorales que están en formación. Este gráfico demuestra el factor inducido por hipoxia, que también es un factor importantísimo en la génesis en las células tumorales. Pero las células tumorales no solamente se pueden diseminar por vía sanguínea. Ustedes conocen muy bien que los tipos de diseminación también pueden ser por vía linfática y por vía directa o transcelómica. Por vía linfática, y hay neoplasias que tienen ambas vías de diseminación, tanto hematógena como linfática. Por ejemplo, en el cáncer de mama, melanoma, próstata, estómago y colon, tienen ambas vías de diseminación, la hematógena y la linfática. Básicamente el pronóstico o el mecanismo es porque hay un incremento de la presión intertumoral que promueve un flujo intersticial hacia el drenaje linfático. Hay incremento de factores linfantogénicos, como el factor vascular, C y E, ¿no? Se producen además, o la misma célula tumoral comienza a producir factores quimioatrayentes, ¿no? Que van a producir unión a ciertos receptores quimiotácticos para que estos se pueda orientar o ser como una especie de señalización hacia donde tienen que ir la célula. También existe la diseminación transcelómica, ¿no? Es la principal vía de diseminación, por ejemplo, en el cáncer de ovario. Por eso que casi todos los pacientes con cáncer de ovario debutan o van a la consulta como primer signo con el abdomen totalmente distendido, lleno de líquido. Eso es lo que se denomina sífilis, ¿no es cierto? Es la forma de presentación de una gran mayoría de pacientes con cáncer de ovario. La adquisición de esta transición epitelio-mesenquimal de la célula tumoral promueve el proceso de adhesión de células tumorales entre las células de la membrana basal, ¿no? Con pérdida de cadena, como hemos mencionado. Se produce una evasión de la apoptosis, lo que se conoce como anoiquis, ¿no? Hay una evasión inmune también y una implantación en el peritoneo y un crecimiento tumoral. Esa es otra vía de diseminación transcelómica. Hay algunas teorías sobre por qué determinadas células o determinadas neoplasias malignas tienen
cierta predisposición para metastasizar un órgano en específico, ¿no? Por ejemplo, si uno habla de sarcomas, casi todos los sarcomas tienen una gran predisposición por dar metástasis al pulmón, ¿no? Es rarísimo que un sarcoma, por ejemplo, metastasice al hueso. Es algo muy raro que yo por lo menos he visto solamente uno o dos casos, ¿no? O por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, la diseminación inicial es a nivel linfático, a nivel axilares, y luego tiene una diseminación hematógena a nivel pulmonar, hepático, y luego al cerebro, se puede ir al hueso. O en el caso de cáncer de próstata, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de próstata, casi, cuando son en etapas diseminadas, casi todos los pacientes con cáncer metastásico se diseminan a nivel óseo, ¿no? Por eso es que uno le pide al inicio de un paciente con cáncer de próstata la mamografía ósea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe cierta predisposición a que determinadas neoplasias se vayan a ciertos órganos, ¿no? Y hay una teoría que puede explicar eso, que es la teoría de la hipótesis del suelo y la semilla, ¿no? Que nos dice que básicamente ya fue descrita hace muchísimos años, que nos dice que la colonización es un proceso extremadamente ineficiente, como te he mencionado, y que es fuertemente dependiente de la interacción entre células tumorales sembradas y el suelo en diferentes lugares de implantación secundaria. Entonces, básicamente lo que ahora se conoce es de que probablemente las células tumorales, antes ya de metastatizar, ¿no?, comienzan a crear factores solubles, ¿no? Factores solubles, y además de ello, células derivadas de la médula ósea son reclutadas en tejidos a distancia, y mucho antes de la llegada de las células tumorales para establecer un ambiente propiciado para la reproducción maligna. O sea, lo que básicamente nos dice es de que las células tumorales podrían comenzar a reclutar a ciertas células normales, ¿no?, que las, en términos simples, como que las inducirían o las entrenarían para que células normales en el tejido óseo, en el tejido pulmonar o en la médula ósea puedan comenzar a producir proteínas que favorezcan el ambiente para la colonización posterior, ¿cierto? Entonces, como que comiencen a funcionar antes de, o a planificar la metástasis futura. Probablemente esto viene a través de sensores que tengan las células tumorales, ¿no?, y la inducción que puedan realizar para que a distancia se comiencen a producir determinadas citoquinas o proteínas que favorezcan la implantación tumoral posterior. Esa es la teoría de la células inmunes. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, vamos a dar 10 minutos de intermedio y luego continuaremos con la clase de inmunología, ¿ya? O sea, son 10 y 14, 10 y media acá, por favor, ¿ya? Todos. Para avanzar por lo menos un tiempo.